la palabra de Dios que trae esperanza y salvación a la vida del ser humano. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, mucha honra, mucha gloria. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor, sabiendo y reconociendo que tú eres el Dios dador de todas las cosas y de la vida, del aire que podemos respirar. Bendigo cada familia que está escuchando, Señor, en esta mañana, esta palabra que vamos a dar, Señor, en el nombre de Jesús. Toca los corazones que puedan ser bendecidos a través de tu hermosa y bella palabra. Damos gracias a ese Dios santo, fiel y poderoso, Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, creador de los cielos y de la tierra. Amén. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por esos fieles oyentes de la emisora. Les saluda su amigo y hermano Orlando Peralta, pastoreamos en la iglesia cuadrangular de Zapayal, y damos gracias a Dios por el privilegio y la bendición de poder llegar hasta sus hogares en esta hermosa y bella mañana. Hay reunido usted con su familia para escuchar el mensaje que salva, que restaura, que da vida a nuestras familias. Vamos al libro de San Lucas, capítulo 15, verso 11. Allá en su casa, si usted tiene su Biblia, puede abrirla. Puede buscar en el libro de San Lucas 15, verso 11. Parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo mayor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestile, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido sus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo,
y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ya revivido, se ha perdido y es hallado. Gloria a Dios. Podemos ver la palabra del Señor en esta hermosa y bella mañana, viendo la parte de la Biblia, cómo la Biblia nos enseña, cómo la Biblia nos explica sobre la parábola del hijo pródigo. Podemos ver a un hijo menor y podemos ver a un hijo mayor. Podemos ver también una representación que habla del Padre. Nuestro Dios Todopoderoso, como Padre Celestial, siempre tendrá el cuidado de sus hijos. Meditaba y pensaba en la palabra del Señor, y estudiando la palabra nos podemos dar de cuenta de que el hijo menor hizo algo de que era incorrecto. Por la ley o por la palabra de Dios o por el reglamento de la familia, el hijo menor no podía o no puede a veces tomar algunas cosas que por orden de Dios y por orden de la familia le corresponde al hijo mayor. Entonces el hijo mayor estaba en casa, el hijo menor comienza a pedir lo que él quería tener para él en su vida. Muchas veces no meditamos, no pensamos, a veces como hijos, en las decisiones que vamos a tomar, que pueden ser en un futuro muy pero muy perturbosas en la vida del ser humano. Podemos ver al padre, y la Biblia relata y dice que había un padre que tenía dos hijos, uno que era menor, el otro que era mayor. Pero el menor quiso pedir con anticipación lo que le correspondía a él. Esto representa al Padre Dios tratando con cada uno de sus hijos en el rebaño, en el redil. También el padre también representa al padre de familia. Cuando el padre de familia en el hogar, el padre, la esposa, los hijos, muchas veces hay hijos que son un poquito más hiperactivos y desean tener las cosas rápidamente, pero a veces sucede que no han creado fundamento o han creado conciencia en obtener los bienes materiales. Y muchas veces por falta de conocimiento, por falta de experiencia y quizás también por falta de un pastoreo paterno de parte del padre, quizás el hijo muchas veces cuando obtiene los bienes materiales le sucede como al hijo pródigo. El hijo pródigo, para él adquirir bienes materiales, adquirir su herencia, y la reclamó, la pidió, y el padre con mucho amor, con mucho cariño, le cedió al hijo su herencia. Con mucho dolor, muchas veces Dios nos permite en nuestra vida muchas cosas, pero a veces Dios no nos va a detener porque tenemos la libertad de escoger. El Señor nunca nos va a presionar para escoger lo que Él desea. Él solo nos habla con amor, con cariño, con paciencia, con sabiduría. Y también como Padre nos advierte que meditemos en lo que vamos a hacer. Amigo o amiga o hermano o joven que me oye en esta mañana, quizás le estás pidiendo a Dios y le estás pidiendo a tus padres, a tu familia, quizás una herencia, un carro, una finca, quizás el ganado, quizás le estás pidiendo tu tiempo y le estás diciendo quiero separarme, quiero ir a experimentar nuevas aventuras, porque eso es lo que el joven de hoy día quiere experimentar, cosas nuevas. Y estamos en un tiempo donde la juventud está experimentando cosas nuevas que muchas veces no son de todo muy buenas. Por eso es que como joven debes meditar en la palabra de Dios. La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios.
Y sé que la Biblia habla en una forma de parábola, pero también la Biblia nos explica las consecuencias drásticas y con un grave problema que obtuvo el hijo menor por adquirir algo, quizás por un capricho. En esta enseñanza podemos ver que lo primero que se le presenta en la mente a este joven fue una obstinación. La palabra obstinación, pertinacia, dice porfía, terquedad. Este joven entró quizás por varios días en estar presionando verbalmente al padre. Y realmente muchas veces como padre y como madre nos sentimos a veces presionados por nuestros hijos. Y muchas veces quizás como padres también a veces cedemos por la presión a algunos caprichos que muchas veces no son muy buenos en la vida de nuestros hijos. Soy padre de cinco hijos y quizás no tenga toda la experiencia que tenga usted que me está oyendo, amado hermano. Pero durante los años que he podido pastorear a mis hijos, también he tenido presión, he tenido dolor, he tenido, aleluya, tristeza en mi corazón. He tenido también que tomar decisiones que quizás en un momento he tenido que decirle, Señor, perdóname. Porque tomé una decisión incorrecta, una decisión que no debí tomar, una decisión que quizás ha afectado a mi familia, ha afectado a mis hijos. Pero muchas veces también he meditado y he pensado en la familia y he visto que el padre, para poder aprender, tiene que equivocarse en la vida. Igual los hijos. Los hijos, para aprender, primero tienen que experimentar la vida. Nadie en esta tierra nace sabiendo todas las cosas. Es un proceso en la familia. Cada familia va a aprender con el tiempo y con los golpes, pero muchas veces cuando meditamos y reflexionamos en la palabra, somos menos golpeados por nuestras decisiones. En cambio, hay cosas en la familia que no las podemos evitar, pero sí hay cosas que se pueden corregir y se pueden evitar justo a tiempo. La palabra del Señor nos enseña que el Padre cedió, que el Padre correspondió, que el Padre le dio la herencia que aquel joven le estaba pidiendo a su padre. Él se sentía en casa del Padre, se sentía quizás privado de una libertad que para él no era de acuerdo con su vida. Muchas veces la juventud está bien en las casas, en los hogares, en los estudios, con sus padres, con la familia. Pero por tomar una mala decisión, se comienza a pagar una serie de consecuencias drásticas y terribles en la vida de la juventud por causa de una mala decisión en su vida. Joven, adolescente que me oyes, sé que estás escuchando la emisora y te digo en el nombre de Jesús, ora, medita y piensa bien en el tiempo que estamos hoy viviendo, un tiempo acelerado, donde quizás el joven todo lo quiere, como decimos, de la noche a la mañana. Pero muchas veces la correspondencia del reino de los cielos no se manifiesta de esta forma. La Biblia es clara y la Biblia nos exige la palabra paciencia, obediencia. Amado hermano o padre de familia que me oye, de la noche a la mañana no vamos a lograr a construir un matrimonio estable y perfecto, pero sí tenemos que pagar el precio como padre y como madre.
Quizás hoy en esta hora haya alguna madre que esté dolida, sentida, sufrida, porque quizás aquel hijo o aquella hija que tanto ama, que tanto aprecia, que tanto estima, hoy tomó la decisión de marcharse incorrectamente del hogar, de la familia. Y en el mundo que vivimos es un mundo acelerado, es un mundo confuso, es un mundo bien, pero bien ajetreado en la vida. Y muchas veces como padres sabemos correctamente que muchas veces cuando nuestros hijos en el hogar toman la decisión como el hijo menor, como el hijo pródigo, no les irá bien en la vida. Joven que me oye en esta mañana, antes de marcharte de casa, antes de irte de casa, sal en paz con tus padres, con tus hermanos y tu familia. Sal con la bendición de la paz. Sal con la bendición de poder entender que el hogar es lo más apreciado que el Señor te ha podido dar. Tu padre y tu madre son personas que siempre estarán para ayudarte. Si he visto durante estos años de mi vida como hijo, es que una madre es irreemplazable. No se puede reemplazar por nadie en la tierra. Solo nuestro Dios puede hacer ese trabajo. Pero físicamente, humanamente, madre solo hay una en esta vida. Madre es solo aquella mujer que verdaderamente ha pagado el precio por sus hijos. Una madre es algo especial. Un padre es alguien que se sacrifica por el bienestar familiar de la familia. Y muchas veces como jóvenes y como adolescentes queremos menospreciar el trabajo de los padres en esta tierra, el trabajo que el padre le da a cada hijo, el bienestar familiar llegará un día. La Biblia dice: dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Viene un tiempo cuando tendrás que separarte de la familia, pero qué bonito y qué hermoso que cuando salgas de casa hagas las cosas lo mejor y correctamente en la vida, para que no sufras como el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue cuando el padre le entrega la herencia, no muchos días, dice la Biblia, toma una decisión. Quizás esta decisión, vive Jesús, no fue tomada correctamente. Quizás tuvo amistades, porque muchas veces hay amistades que no son muy buenas. Hay amistades, tú tienes que valorar como joven cuál es la amistad que te lleva por el camino correcto, por el camino del bien. Si tienes un amigo y te está aconsejando que te vayas de casa, que abandone la familia, ese es un consejo incorrecto. Ese es un consejo no agradable a los ojos de Dios y no traerá bienestar familiar ni a tu vida ni a tu familia. Entonces el hijo pródigo toma aquella herencia y de repente toma la decisión en irse de casa. Y la Biblia nos explica y nos dice en el verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo, dice, perdidamente. No tenía conocimiento, no tenía la experiencia. Comenzó a destruir, comenzó a derrochar los bienes que el padre le había entregado. Y el padre, escuche bien, todo padre, toda madre paga un precio para darle un bienestar a un hijo. Sufrimiento, quizás enfermo, quizás con un dolor, quizás con un resfriado,
quizás con una deuda, pero cada día de la mañana el padre y la madre se levanta con la frente en alto a hacerle frente a la vida para avanzar y poder que la familia, los hijos, las hijas, el hogar sea bendecido por la mano de Dios. Este hijo no meditó y no pensó en el trabajo que el padre había tenido para adquirir estos bienes. Y se fue fácilmente, no tomando en cuenta el peso que el padre había tenido por largos y largos y largos años de sufrimiento. Así sucede hoy, amigo o amiga. Muchas veces por tomar decisiones incorrectas no meditamos en las consecuencias de la vida. No meditamos en las consecuencias que vienen más adelante. El padre de familia paga un precio. A esta hora quizás haya un padre en una oficina, ahí pensando en sus hijos. Ya entre pocos días nos viene un correteo, como decimos nosotros. Viene algo que tenemos que gestionar para la familia. Comenzamos a entrar en un periodo, aleluya, en un periodo donde los hijos necesitan, vive el Señor, entrar en las clases escolares, donde el padre quizás tiene que sacrificar su propio cuerpo, su propia vida, para adquirir algo material, económico, para llevar ese sustento al hogar, llevar el alimento, pagar la luz, pagar el agua. Quizás del trabajo está ahorrando para comprar las cosas que haya que comprar para la escuela de nuestros hijos. Y Dios siempre nos da la fuerza. Por encima de nuestras propias fuerzas, el Señor nos da fuerza para trabajar y para llevar el alimento y el sustento a nuestros hogares. Joven que me oye en esta mañana, con todo el amor en Cristo, antes de tomar una decisión, piensa y medita. Porque la decisión que vayas a tomar en el día de hoy marcará el futuro de tu vida. Marcará el resto de tu vida para siempre, porque hay cosas que se obtienen por 20 años, pero las puedes perder en un día. Las puedes perder en un instante, como este joven que perdió todo perdidamente, derrochó todo perdidamente. La Biblia no especifica que fue un mayordomo fiel. La Biblia no especifica que fue un mayordomo correctamente para administrar la herencia que el padre le había dado. Este joven no administró ni con números ni con hechos. En la administración de la mayordomía de los bienes materiales, el hombre tiene que aprender a administrar como mayordomo su propia vida y después sus bienes materiales. Muchas veces hay jóvenes que adquieren herencia de los padres, pero nunca han sabido lo que es trabajar por esa herencia. Y por eso el padre es muy necesario que le enseñe a sus hijos a trabajar. Yo recuerdo cuando yo era un niño con 10, 12 años, yo recuerdo que a mí me llevaban al campo a enseñarme a trabajar, a estar bajo el sol, bajo la lluvia. Y yo hoy día doy gracias a Dios por esa gente que me inspiraron a trabajar, porque aprendí que las cosas con mucho sacrificio se obtienen, pero que hay que cuidarlas. Si usted quiere ser un joven con un futuro y un bienestar bueno, usted tiene que aprender a ser buen mayordomo en su vida. Tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que tener una mayordomía personal, íntima suya, para aprender a administrar lo que el Señor le va a dar y lo que sus padres y su madre le van a entregar en sus manos. Para que durante a una larga edad usted pueda aprender y decir: Dios me ha ayudado en mi familia. La Biblia dice en el verso 14: y cuando todo lo hubo malgastado. Mire, la Biblia dice malgastado. O sea, no lo administró bien. Él malgastó las cosas. Cuando aparece la palabra malgastar, eso es una mala administración personal, empezando por uno mismo como ser humano. Muchas veces el ser humano no se administra personalmente bien, no se medita, no se limita en las cosas.
Hoy no puedo gastar más de lo que gano. Muchas veces las personas se ganan 20, 30, 40 dólares al día y se gastan 50. Esa es una mala administración. Usted tiene que aprender a administrar bien su vida personal y de ahí aprender a administrar lo económico. Este adolescente nunca tenía una experiencia. Él nunca se le acercó al padre. Él nunca se la llegó al padre y le dijo al padre: Padre, necesito que me enseñes a administrar lo que me has entregado. Hoy necesitamos, como pueblo de Dios, como iglesia y como hijos y como padres, pedirle a Dios que nos enseñe a administrarnos tanto personal, familiar, económicamente. Y eso nos traerá una paz en el futuro, familiar, económica y personalmente en nuestras vidas. El adolescente, lo primero que hizo fue tener una obstinación. Lo segundo, entró en una parte de egoísmo. Él no quiso compartir lo que le habían dado ni con su padre, ni con su familia, ni con su hermano. Muchas veces en los hogares pasa esto. Hay hijos que no comparten con el resto de los hermanos y están bajo del mismo techo. Eso realmente, la familia, mientras que esté en el mismo techo, mientras que estén unidas, tienen que tener buena mayordomía. Si alguien se enferma, entre todos le sacamos adelante. Si alguien tiene escasez, entre todos vamos a salir adelante. Si hay una familia unida en un hogar, las cosas deben ser compartidas. Las cargas deben ser compartidas, amado hermano. Escucha, joven, hay tanto que hacer en el hogar de la familia. Hay que pagar luz, hay que pagar agua. Hoy vivimos un gasto de luz muy fuerte. En los hogares ahora hay internet, hay celulares, hay toda la tecnología. Qué bueno cuando se usa bien. Pero todas esas cosas traen un gasto muy personal. Y cuando la familia está unida, las cargas son compartibles. Por eso, como padre, puedo enseñar y decir: mientras que estemos unidos, siempre saldremos y siempre estaremos en lo más, pero en lo más recogible de Dios, por la mano de Dios, por la unidad. Si hay algo que no puede ser vencido, es una familia unida. Y dice el verso 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos. Oh, tremendo. Consecuencias, consecuencias. Hago un alto, consecuencias de la vida que usted escoge o la vida que usted quiere llevar en un futuro. Si hoy no meditamos ni pensamos en nuestras decisiones, podemos pagar un precio muy duro más adelante. Cuán necesario es que el hombre medite en la palabra de Dios. Cuán necesario es que la familia medite en la palabra de Dios. Y cuán necesario es que nos unamos en las manos de Dios. Cuán necesario es que nosotros meditemos en lo profundo de la palabra del Señor. Este hijo comenzó a desbaratar todo lo que tenía, a destruir todo lo que tenía, a malgastarlo. Se le acerca, vive el Señor, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos. Nadie, joven, nadie, escucha bien, nadie te va a tratar como tu padre y como tu madre. Nadie te va a tratar como tu familia. Muchas veces decimos: no, pero es que me están tratando mejor. No, un padre nunca ha querido un mal para sus hijos. Yo lo digo por lo personal. Yo nunca voy a querer ni he querido que mis hijos les vaya mal en la vida. Van a enfrentar situaciones que yo no las puedo quitar ni evitar porque es escuela de la vida. Hay problemas que se les van a presentar que ellos los van a tener que enfrentar. Pero si ellos están bien administrados, si ellos aprenden a administrarse cuando vengan decisiones duras, ellos van a decir: tengo el conocimiento, acudiré a mi padre, acudiré a mi madre, pediré lo que no conozco, pediré de ese conocimiento que tiene papá, de ese conocimiento que tiene mamá, de esa experiencia que mamá y papá han obtenido.
Yo valoro mucho a los padres. Yo valoro mucho a la generación antigua, hermano. La generación antigua de los padres y de las madres. Y por favor, no se me vaya a sentir con lo que voy a decir. Pero hubieron padres que nunca fueron a la escuela. Pero yo digo, vaya, wow, no tuvieron una universidad, pero hoy tienen hijos que son doctores, que son profesores, que son maestros. Yo digo, wow, vaya, aleluya, qué madre más sabia, qué padre más sabio, pero lo hicieron con un amor, con una humildad, con una experiencia única, una crianza, una obediencia a sus padres que no hubo quien se los enseñara, sino la universidad de la vida. Una madre que le enseñó a dar los buenos días, a tener buenos modales, a saludar a las personas, a ser un joven, un adolescente con respeto, a poder respetar a la gente mayores, más mayores que ellos. Hoy se ha perdido los valores de la vida, del hogar, de la familia. Joven y adolescente, cambiemos de actitud. Hoy hay padres en los hogares dolidos, sufrido, madres que no pueden dormir por causa de situaciones con sus hijos. Soy padre de 5 hijos. Sé lo que es llorar por un hijo. Sé lo que es sufrir por la familia. Sé realmente lo que es estar pensando en aquel hijo o en aquella hija. Sé lo que es estar pensando en la familia y qué es lo que vamos a hacer en el día de mañana. Pero ahora en las manos de Dios las cosas son diferentes. Vemos que este joven, en el verso 16 dice la Biblia, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comía de los cerdos, pero nadie le daba. Llegó una situación que ya las amistades y los amigos que quizás estuvieron con él allá fiestando, derrochando sus bienes, ahora no está nadie. Ahora él está en una situación donde el enemigo, y así trabaja Satanás, el diablo, cuando lleva a la persona al pecado y apartarse de Dios. Lo deja, lo abandona, no lo ayuda. Joven, adolescente, amigo, hermano, apártate de lo que te está dañando en la vida y de lo que te está estorbando para seguir a Dios y poder tener esa paz en tu corazón. Mientras que hay vida, hay esperanza. El Señor no quiere que te pierdas. Este mensaje es un mensaje de esperanza. El hijo pródigo representa a aquel hombre, aquella mujer que se apartó del reino de los cielos y quizás hoy está perdidamente borracho, en la droga, en el alcohol, en la prostitución, perdido. Pero déjame decirte, hay esperanza. Dios te ama. Ese padre que esperó a ese hijo con los brazos abiertos. Esa representación es la de Dios sobre el ser humano. Aunque el ser humano haya fallado. Aunque el ser humano haya hecho lo incorrecto, lo malo y mala decisión. Siempre el Padre, mientras que tengas vida, te dará la oportunidad. Te estará esperando con los brazos abiertos para que regreses a casa y en casa puedas volver a tener lo que tenías antes y lo que quizás el diablo te ha quitado, lo que el diablo quitó de tus manos. Tienes que meditar solo en casa de papá, en casa de Dios. Solo en el camino del Señor podemos lograr volver a ser lo que era antes. El Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, creador de los cielos y de la tierra. Ese Padre que se está representando aquí en la Biblia. Dice la Biblia que cuando el Hijo iba a distancia, cuando el Hijo iba a lejos, el Padre lo reconoció, porque el Padre nunca ha dejado de reconocer quién fuiste en su casa. Y ahora me traslado a lo eclesiástico. Quizás, hermano o hermana, te apartaste de Dios y te fuiste al mundo.
Desgastaste los talentos que Dios te dio en el mundo. Los derrochaste y hoy quizás estás lamentando, recordando quién eras. Recordando quién eras y cómo le servías a Dios en su casa. Déjame decirte que si estás con vida, regresa. Pero tienes que reconocer lo que reconoció el hijo pródigo. Fuera de casa no hay lo que hay dentro de casa. Dentro de casa hay lo primero: paz, felicidad, confianza, amor, esperanza y mucha alegría, mucho regocijo, porque así sucedió cuando él regresó a casa. Mas la Biblia relata también de un hijo que estaba en casa, y muchas veces pasa de la siguiente manera: hijo que me oyes, quizás eres el mayor, tu padre te espera con los brazos abiertos, tu madre te espera con los brazos abiertos. Quizás hoy no te ha ido de lo mejor, quizás hoy no has pasado lo mejor, quizás hoy la vida te ha ido golpeando por una mala decisión. Pero si escuchas este mensaje, tu Padre te espera con los brazos abiertos. Nunca ha dejado de esperarte. Ese Padre Dios nunca ha dejado de esperarte. Él está ahí y te dice: hijo, hija, regresa, que te estoy esperando. En la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre hay de todo. Y dice el verso 17: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Reconoció, esta es la parte importante en el corazón del hombre, reconocer en el estado que se encuentra. Él reconoció: en la casa de mi Padre cuántos jornaleros. Él dijo, o podemos pensar esto: mira cuántos jornaleros que no son hijos. Ahora mismo en la casa de mi Padre tienen alimento, tienen de todo. Y yo, que soy el hijo, estoy en esta posición que ni algarroba puedo comer porque nadie me da. Y dice el verso 18: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y el cielo y contra ti. Contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. La palabra de Dios es muy clara. Dios tiene hijos. Dios tiene hijos. Y nunca en la vida dejamos para Dios de ser sus hijos. Los que dejamos de ser hijos para Dios somos nosotros cuando nos apartamos, por el sentido que nos menospreciamos o menospreciamos al Padre. Pero Él siempre nos va a estar viendo con mirada de hijo. Porque la Biblia, aquí en el libro de San Lucas 15, del 11 al verso 32, nos habla de ese Padre. Ese Padre nunca dejó de ser padre a pesar de que su hijo se fue e hizo lo incorrecto. Él siempre estuvo esperando a ese hijo. El verso 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La alegría, esa alegría en el padre de poder ver regresar a su hijo. Madre, padre que me oyes, escucha bien en esta mañana. Como padre te aliento. Como padre te animo que sigas teniendo la esperanza, la confianza en Dios. Puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Cristo Jesús. Padre que me oyes, madre que me oyes, arrodíllate y pídele a Dios que nos devuelva esos hijos. Que nos devuelva los hijos que quizá están perdidos en las calles, perdidos en el pecado, perdidos en los vicios de este mundo,
Mientras que tu hijo camina, mientras que tu hija camina en el estado que se encuentra y tiene vida, quiero alentarte, no desmayes, porque hay esperanza de que tu hijo pueda ser el próximo pastor de la iglesia donde tú te congregas. Puede ser el profeta de las naciones, puede ser el evangelista de las naciones, puede ser el maestro de la clase dominical, puede ser el apóstol que resucite muertos en el nombre de Jesús. Pero necesitamos orar. Necesitamos clamarle a ese Dios amoroso, a ese Padre, y decirle: Padre, necesito que mis hijos vuelvan a tu casa. Padre, necesito que mis hijos vuelvan al hogar. Padre, necesito que mis hijos vuelvan, Señor. Que mis hijos tomen buenas decisiones. Que mis hijos vuelvan a casa, Señor. La esperanza en Dios es poderosa. Hay corazones dolidos, corazones que han sufrido por causa de los problemas familiares. Pero Dios es fiel, Dios es poderoso. Él es maravilloso. Adoramos y bendecimos el dulce nombre de Cristo Jesús. Allá en su hogar donde usted está, es tiempo de pensar y meditar en la palabra. Joven que me oyes, sé que si regresas a casa, papá y mamá no te dirán no. Pero tienes que reconocer tu estado. Reconocer que has fallado, que has pecado, que te has apartado del Dios vivo, del Dios santo. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Cuán necesario es santificarte para Dios. Cuán necesario es apartarte del pecado. Cuán necesario es apartarte de lo que no le agrada a Dios. Dios es amor. Reconoció el hijo pródigo y al reconocer abrió esa puerta en su mente y en su corazón. Padre, la Biblia dice que si desde niño, si desde pequeño instruimos, le enseñamos a nuestros hijos la palabra, cuando sean adultos no se apartarán de Dios. Cuán necesario es que le invertamos tiempo a nuestros hijos en la palabra de Dios. Hoy no es malo que le regales a tus hijos un carro. No es malo que le regales una finca, una hacienda, le regales lo que le quieras regalar. Pero recuerda que la herencia más grande que permanece para toda la vida es la palabra de Dios. Un carro dura ciertos años y se desgasta y se destruye. Una finca también tiene su tiempo limitado, aún el ser humano, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, dice el Señor, pero su palabra, dice él, mi palabra no pasará. Todo va a pasar, pero la palabra de Dios no pasará. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Verso 21, se ve como el hijo reconoce delante del padre después de que el padre se echó sobre su cuello y le besó. Ese amor que el Señor le demuestra a la humanidad, porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 22 dice: pero el Padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle y poned anillo en su mano y sacad y calzado en sus pies. Cosas importantes del reino de Dios, nueva vestidura, porque el hijo había regresado de una manera incorrecta. Ya no era el hijo, aunque venía quizás con ropas toda destruida, no era la ropa correcta que tenía cuando estaba en casa. Aún así, recuerde lo que pasó en el verso 20. El padre lo reconoció. Dios nunca dejará de reconocer a aquel que un día le entregó su vida.
aquel que un día abrió su corazón, aquel que un día escuchó su palabra y le sirvió. Dios paga bien, Él es justo para recompensar las obras. Él no es injusto, Él paga bien. Él paga bien. Él nunca ha dejado de pagarnos bien por las buenas obras. Por eso es cuán necesario que el hombre haga buenas obras. Y traed el becerro gordo y matalo, y comamos y hagamos fiesta. La Biblia dice que la única forma de que haya fiesta en los reinos de los cielos es cuando un alma se arrepiente. Cuando un alma reconoce que ha fallado, que ha pecado. Y podemos ver de ahí en adelante que hubo fiesta, y al llegar el hijo mayor tuvo un enojo porque había fiesta, y le reclamó al padre: ¿cómo es posible que este que desgastó, este que hizo todas sus cosas, sus bienes los desgastó perdidamente, ahora regresa y le hacen fiesta? Y el padre estaba contento y alegre porque el hijo que se había ido, posiblemente en esa salida, muchos no tienen la esperanza y el privilegio de regresar a casa sanos, vivos. Muchos hijos han tomado malas decisiones. Esposa, esposo que me oye, no tome malas decisiones. Piense bien lo que va a hacer antes de tomar una decisión. Porque el día que la tome, esa decisión puede traer bendición como maldición a tu hogar, a tu familia. Cuán necesario es que el hombre reconozca a Dios en todos sus caminos. El hombre tiene que reconocer a Dios, porque Dios es el único que puede ayudarle en los momentos difíciles. Este hijo tuvo primero obstinación, egoísmo, separación, entró en un sistema de sensualidad, entró en un sistema de destrucción espiritual, entró en una humillación de sí mismo. Le vino una hambre, pero cuando vino el hambre lo hizo reconocer, tuvo un reconocimiento y ya hace una resolución. Usted que me está oyendo, lea Proverbio 28:13. Y también tuvo en el verso 19 un arrepentimiento, y en el verso 20 toma la decisión de regresar a la casa del Padre. Y aún en el verso 20 tiene un tiempo de reconciliación con el Padre y él. Esa reconciliación del Padre con el Hijo, de volver a abrazarlo, de volver a besarlo y de volver a vestirlo, de darle nuevamente el privilegio como hijo, a pesar de lo que había hecho. El buen padre reconoce y se regocija cuando sus hijos cometen errores, pero regresan a casa arrepentidos. Ese padre está regocijado porque pudo volver a ver sus hijos con vida. Hay hijos que están perdidos. Hay hijos que han salido de casa y no se ha sabido más nada de ellos. Hoy los padres están mentalmente esperando que su hijo vuelva a tocar la puerta de sus casas. Pero han pasado 20 años y no ha regresado. Han pasado 40 años y no ha regresado. No se sabe nada de ellos. Mas tu hijo, o padre que me oyes, quizás tu hijo volvió, regocíjate, alégrate, vive feliz con tu familia. La familia no es perfecta. No hay matrimonio, no hay familia perfecta en la tierra. Todas las familias tienen situaciones difíciles. Y por último, el padre se regocijó. En el verso 22, 23 y 24, el padre se regocija con el hijo. Damos gracias a Dios por este mensaje. Damos gracias a Dios por la palabra predicada y leída. Quiero orar terminando este tiempo que nos corresponde. Si en tu hogar hay algún problema familiar, matrimonial, si hay algún problema de enfermedad, pero si hay algún problema con tus hijos, tus hijas, es hora que inclines tu rostro y ores conmigo. Padre soberano, Rey de gloria, Espíritu Santo, podemos, Dios,
pedirte en esta hora por la familia, por el esposo, la esposa, por los hijos, las hijas, los nietos, toda la familia. Si ha habido algún problema, una enfermedad, si hay algún hijo que ha entrado en un periodo, Señor, de no querer comprender, obedecerle a los padres y a tu palabra en primer lugar, oramos por el bienestar familiar. No permitas que Satanás destruya los matrimonios, destruya la familia. Espíritu Santo, alentamos y alienta a esa mujer que hoy está pasando un sufrimiento en silencio. Ese padre que está llevando una carga en silencio, que no ha querido hablar, que no ha querido, Señor, con nadie compartir su carga. Tu palabra dice: vení a mí todos los trabajados y cargados, y yo haré descansar. En el nombre de Jesús, Padre, hoy, Padre, te pedimos, te rogamos por la familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Si hay alguien que está oyendo y no tiene a Cristo en su corazón y desea hacer la oración de fe, por favor, repítala. Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que he fallado, he pecado. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida, que no sea borrado jamás. Padre, volveré a casa, volveré a donde me corresponde estar. Entra en mi corazón, sáname, perdóname y no borres mi nombre del libro de la vida. Si usted hizo esta oración, acérquese a una iglesia, a un pastor que le pueda asesorar con la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por el mensaje. Damos gracias a Dios por todo lo que se ha podido hacer y hasta sus hogares. Mil bendiciones y que el Señor les pueda bendecir. Y damos esos saludos a todos los hermanos allá en Higueronal Cabecera, también a mi esposa Rosita de Peralta, a mis hijos, a todos, a Orlando, a Luis, a Elvis, a Davis, a Danielito. Damos un gran saludo a nuestro amado hermano pastor Fermín Campo, a la pastora Olivia, al pastor Alcibiade, a todos los hermanos de Tortí, a mi hermano Carlos González y a su esposa Elizabeth de González. Damos gracias a Dios por esa pareja joven que está sirviéndole a Dios. Y quiero también dar un cordial saludo a todos los hermanos de la Iglesia Cuadrangular de Zapayal número 2 y a todos los pastores de diferentes concilios de esta provincia. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Les amo mucho a los hermanos, a los pastores de la unión pastoral de esta provincia, a los pastores de la alianza y también de Alto Bayano. Damos esas felicitaciones a ustedes por el alto trabajo que están haciendo, a todos los pastores en Metetí, a todos los pastores de Tortí, Loma Bonita, a todos esos pastores de los ríos en el Rial, Pinogana, Jaque, Zambú, Garachinela, Palma, a todos esos pastores. No estamos solos, pastores, Dios está con nosotros. Los pastores de Cucunatí, los pastores de Caña Blanca, de allá del Cojo, a todos los pastores de todos los lugares de esta provincia del Darién, de Chiriquí, a los pastores que nos oyen. Y quiero también enviar un cordial saludo al pastor Antonio Ballestero hasta Unión Chocó. Damos ese saludo, pastor. No está solo, Dios está con usted. Como padre de familia, Dios está con usted y con todos los pastores. Pastores, no estamos solos. Dios está con nosotros. Ánimo en el nombre de Jesús. Bendecimos el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a mi madre en Zapayal y bendigo a mis hermanos y bendigo también la vida, aleluya, del hermano Luis aquí en cabina. Le damos un cordial saludo a todos los que trabajan aquí en la emisora Estéreo Vida Darién. Damos un saludo a todos los que pueden administrar la emisora. A la familia CUT, un gran saludo. A nuestra hermana que siempre está aquí en la emisora, ayudándonos en esa limpieza, pendiente a la hora de que nosotros necesitamos algo. A nuestra hermana, gloria a Dios, hermana Marshall. Mucho saludo, que Dios les bendiga fielmente a todos en los hogares. Dios es fiel y Dios es poderoso. El Señor tiene muchas cosas grande para cada uno de ustedes en diferentes lugares. Podemos ver la mano de Dios
obrando a favor de cada uno de ustedes en los hogares. Pastor, anímese a seguir adelante. Como pastor, sé lo que es sufrir, llorar por los hijos, por la familia, por todo, por el ministerio, por la iglesia. Pero Jehová de los ejércitos tiene bandera. El Espíritu Santo tiene bandera a favor de los pastores de esta provincia y del mundo entero. De los evangelistas, de los profetas, los maestros, de todos los ministerios. Aquel líder que le sirve a Dios en las iglesias. No está solo, líder. Dios está con usted. Si hay alguien enfermo, en el nombre de Jesús declaramos sanidad por el poder de la palabra. Quizás tienes problemas del páncreas, problemas en la columna, problemas en tu cerebro, problemas en tu cuerpo, en alguna parte de los órganos. En el nombre de Jesús declaramos la palabra de sanidad, la palabra de restauración. Si hay un problema financiero, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pueda bendecirte. También a los amigos, al hermano Pastor Luis Silva, al Pastor Fidel, un cordial saludo. Y también a todos los oyentes de la emisora Estéreo Vida Darién, aquí en Quebrada Honda. Hermanos, sintonice la emisora. Qué bueno es poder ser parte del ministerio y hacer crecer el ministerio. Y damos gracias por esta emisora en esta provincia del Darién. A todos los taxistas, a mi hermano Davis, saludo, siervo del Señor. Saludo a todos los que van viajando hacia Panamá en su transporte, en su bus. Recuerde que Dios está con los brazos abiertos, que Dios tiene los brazos abiertos esperándote como hijo. Allá en el bus donde vas, que la paz y el amor de Dios puedas estar siempre contigo y tu familia. Allá en la embarcación en alta mar, a mis amigos, mis hermanos, Dios está con ustedes. Allá, hermano, si usted va en cualquier transporte, tanto acuático, terrestre, aéreo, en el nombre de Jesús, usted pueda recibir la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga y de ustedes se despide su amigo, hermano, servidor de Jesucristo, el pastor Orlando Peralta.